Hay una combinación de razones por las que algunas obras maestras pasan desapercibidas, se pasan por alto o se pierden rápidamente en la memoria de las personas. Un factor que suena cierto para muchas de las siguientes películas es que provienen de países envueltos en torres políticas, lo que limita su distribución. Varias de ellas son de Europa del Este y otras tienen directores que provienen de países colonizados. Otra razón por la que estas películas no han recibido el reconocimiento que merecen es que rompen con la tendencia de la época en que fueron realizadas, prefiriendo en cambio mantenerse fiel a la visión y las convicciones artísticas que preocupan a sus directores. La innovación a veces necesita tiempo para ser apreciada. La narración lírica, la sátira mordaz y las actuaciones fascinantes son solo algunas de las descripciones que caracterizan estas obras maestras olvidadas. Recuerda dejar tu comentario, darle like al video si te gusta y si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Según Stanley Kubrick, The Vanishing del director George Switzer fue una de las películas más aterradoras que había visto. El elogio de uno de los titanes del cine tiene mucho peso, sembrando grandes expectativas en la mente de los espectadores, la mayoría de las cuales serán superadas por la construcción de suspenso de la película, aunque con una estructura poco convencional y su final horriblemente impactante. La trama se centra en la desaparición de una mujer holandesa, Eva, cuyo esposo Charles, después de investigar su caso durante 3 años, no puede seguir adelante con su vida hasta que conozca el destino de su difunta esposa. Similar a cómo Psycho mata a su protagonista a la mitad de la película, Johanna Ter-Stig, que interpreta a Eva, aparece en la película solo durante 11 minutos. No obstante, su espíritu acecha el resto de la película debido a la obsesión de Charles por descubrir los eventos de su asesinato. La actriz principal Norma Aleandro da una interpretación entusiasta como Alicia, la esposa de un burócrata argentino corrupto que bien merece atención y que le valió el premio a la mejor actriz en Cannes en 1985. Alicia también es una rigurosa profesora de historia cuya pasión por la verdad la envía en busca de los orígenes de su hija adoptiva. Su búsqueda atraviesa la esfera de la clase media que la protege de las calles desenfrenadas de San Diego, que se ha convertido en un campo de batalla para las clases bajas que protestan contra el gobierno totalitario, exigiendo que se revelen las ubicaciones y el destino de los perdidos por una purga del gobierno. En el corazón de esta sátira social hay un melodrama familiar, la preocupación de Alicia por su hija, los que el gobierno ha pisoteado y el escepticismo sobre el efecto indirecto que ha tenido su complacencia como esposa de un burócrata sobre las víctimas del genocidio, choca con su marido, que sirve a los fines del régimen para el que trabaja. Hasta el día de hoy hay pocas películas que rivalizan con el fantástico arte de El fabuloso Barón Munchausen de Karel Zeman. Al fusionar fondos animados y accesorios con personajes de acción real, la naturaleza imaginativa de las imágenes y los escenarios está a la altura de la reputación de las fábulas alemanas del siglo XVIII en las que se basa la historia y el protagonista titular. En comparación con las películas de animación contemporáneas, Zeman diseñó los efectos prácticos él mismo de acuerdo con una investigación exhaustiva, lo que le dio a la película una autenticidad y una calidad pictórica que deja un fuerte rastro de su toque humano. La elección deliberada de cada detalle de la película también es evidente. Si bien la trama se deleita con la fantasía, que abarca paisajes que incluyen la superficie de la luna y el interior del vientre de una ballena, Zeman no bombardea a la audiencia con un uso excesivo y una sobresaturación inútil del color. En las palabras de él mismo, usa el color con moderación como un pintor que solo agrega lo necesario.
una película contra la guerra de Bernard Wicki, que fue la primera de su tipo que se estrenó en la Alemania de la posguerra, que todavía estaba enfrentando su culpa y vergüenza por el mal nazi que la poseía. En un momento en el que los alemanes ya no podían contar sus historias, esta película se atreve a mirar la complicada vida de los alemanes en el último mes de la guerra, dándose cuenta de la tiranía que los engañó. Sin embargo, esta comprensión no llegó tan rápidamente a las juventudes hitlerianas. En una ciudad de provincias, un círculo de amigos adolescentes recibe cada uno una orden de reclutamiento para su placer y entusiasmo. Sus padres, sabiendo que la guerra está perdida, algunos de los cuales están mutilados por su tiempo en el frente, luchan por aceptar el destino condenado de sus hijos. Mysterious Object at Noon se filmó en 1997 en película de 16 milímetros. Se lanzó en el 2000 después de un difícil proceso de edición y luego se amplió a 35 milímetros durante la restauración. Martin Scorsese la incluye como parte de su World Cinema Project. Para aquellos que les gusta segmentar sus películas en géneros, la metodología del director coloca la película dentro de los parámetros del cinema verité. Callejones sinuosos y mercados de pescado en las puertas de automóviles, aulas y lavanderías, estos lugares son solo un pequeño inventario de los innumerables lugares que explora la cámara. Entrelaza la exigua existencia material de las personas para formar un objeto cultural representativo de los placeres cotidianos de los niños y las luchas de los adultos. Una de las figuras más olvidadas del cine francés moderno es Bruno Dumont. Su estilo y texturas crudas evocan a figuras como Robert Bresson y su tema a menudo se centra en violencia o sexo. Sus dos obras más conocidas son Les Humanités y Flanders. Ganaron el premio de Cannes en 1999 y 2006 respectivamente. Humanité trata sobre un detective de policía que se ocupa del caso de la brutal violación y asesinato de un niño de 11 años. Este caso, que tiene lugar en una pequeña aldea, tiene un tono doloroso en la ciudad y en particular en el detective. Constantemente recordando la tragedia que le ocurrió a su propia familia, el detective debe examinar su propio equipaje para resolver este brutal caso. Con muchas imágenes y momentos memorables, esta película es un recordatorio de la tragedia, el dolor y la fragilidad de la vida humana. Robert Bresson es una de las figuras más veneradas de la historia del cine. Ha generado tantas películas tremendamente importantes que se pueden ver una y otra vez sin cansarse nunca de ellas. Películas como Pickpocket y A Man Escaped son como enciclopedias sobre cómo rodar una película, mientras que películas como Au Hazard Balthazar y Mouchet son enciclopedias sobre la condición humana. Una de sus primeras películas, Diario de un sacerdote rural, se estrenó en 1951. Desde la perspectiva actual mirando hacia atrás, es difícil no dejarse atrapar por los clásicos antes mencionados para terminar encontrando Diario de un sacerdote rural. Sin embargo, es tan Bresson como todas las demás. La película trata sobre un joven sacerdote que se une al clero en un pequeño pueblo rural francés. A medida que la ciudad se vuelve cada vez más contra él, el sacerdote comienza a cuestionar su propia fe. Kaneto Shindo es un maestro del cine japonés, sobre todo del terror. Con clásicos como Onibaba y Kuroneko, ambas tienen características increíblemente distintas que provienen en gran parte del teatro Noh, una forma tradicional de teatro japonés. La entrega mucho más seria y profunda de Shindo es La Isla Desnuda, una mirada impresionante a un día en la vida de una familia que planta sus cultivos. Aunque no es una película muda, La Isla Desnuda carece de diálogo y rara vez presenta música.
Toda la historia se cuenta a través de las expresiones y movimientos de la familia. Viven en su propia isla desolada, donde deben cuidar sus cultivos durante todas las horas del día. Luego, los cultivos se venderán a personas de alto rango en el continente. Aunque pasa poco, es una película increíblemente atractiva que dice mucho sin decir nada. Uno de los directores más subestimados que jamás haya hecho películas es el gran director griego Theo Angelopoulos. Él pertenece al mismo linaje estilístico que figuras como Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman y Robert Bresson. Su nombre debe ser pronunciado con el mismo aliento que esos maestros sin ninguna vacilación. Su película ganadora de la Palma de Oro titulada La Eternidad y un Día es sin duda la más famosa y la más representativa de su voz única. Su película Landscape in the Mist es tan potente y sorprendente como ella. Sigue a los niños que están tratando de buscar a su padre separado. Todo lo que saben es que supuestamente vive en Alemania. Estos dos niños pequeños viajan solos a un nuevo país. En algunos lugares, las personas que encuentran los ayudan. En otros, las personas que encuentran se aprovechan de ellos. Sus luchas y sus alegrías los llevan a descubrir cosas sobre sí mismos. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta. Dale like. Uno de los primeros campeones más importantes del cine fue el gran director danés Carl Theodor Dreyer. Una de las películas más notables y emotivas de la primera era del cine fue su Pasión de Juana de Arco, en la que consigue contar todo un mundo de emociones a través de un simple trabajo de cámara. Otro de sus trabajos famosos fue Día de la Ira, que recibió críticas en gran medida negativas por parte del público de Europa y Estados Unidos. Desde entonces, la película se ha convertido en una obra maestra del canon del cine mundial. La película de Dreyer, que se ve tristemente ensombrecida por esas dos obras gigantescas, es Ordet. Esta es una obra maestra tanto como La Pasión de Juana de Arco y El Día de la Ira, y merece tantos elogios. La película gira en torno a un padre y sus tres hijos, todos con opiniones religiosas muy diferentes. El padre es un granjero muy devoto, el hijo mayor se ha apartado de la religión, el hijo menor aún no ha sido contaminado por el mundo y sigue los pasos de su padre. El niño del medio tuvo un episodio histérico y cree que es Jesucristo. Los cuatro se meten en problemas entre sí cuanto más surge el conflicto.